Seremos más, pero en mérito a los que ya estamos aquí, hemos sido más puntuales. Vamos a comenzar la sesión, como luego se prolongará con una cena para seguir hablando del tema, pues tendremos ocasión de hablar de todo y entre todos. Buenas tardes, bienvenidos los que ya estamos aquí a la última sesión del foro del primer semestre para tratar de un asunto que ya el año 1958 lo puso de moda José Luis Vázquez, protagonizando el famoso El Pisito. Los que tenemos una edad como la mía, pues nos podemos acordar, con un guión de Rafael Azcona y con una dirección de Marco Ferreri, y se convirtió en una película de referencia y de gran interés para la época y para tiempos posteriores. En el año 59, un año después, se puso en marcha el plan de estabilización, que en realidad fue un plan de liberalización. Lo que pasa es que a Franco la palabra liberalización no le gustaba mucho y le pusieron una más amable para el general, que consistió en un plan económico que modernizó de raíz la economía española y permitió un desarrollo, el desarrollismo, más importante que ha experimentado nación alguna en Occidente. No hay ninguna nación en Occidente que durante más tiempo creciera más. En ese tiempo del desarrollismo, sin entender de la materia, tenemos aquí especialistas, pues una de las cosas que sucedió es que la construcción se desarrolló muchísimo. Y en España apareció una cultura muy exclusiva, y es que España es uno de los países del mundo donde más pisos en propiedad hay. Cuando a principios de los años 2000, de este siglo, se puso de moda entre ciertos economistas, un tema que a mí no me gusta mucho, que es cómo se distribuye la riqueza y la igualdad, España ha salido muy bien clasificada en términos de riqueza, porque hay pocos países del mundo donde haya más gente propietaria de bienes que tienen un valor. Por cierto, en España tenemos la suerte, y yo lo sé por razones familiares, de tener el sistema de registros y de notarías con mayor seguridad jurídica y con menor coste del mundo, lo cual ha permitido que se desarrolle la propiedad privada en unos términos extraordinarios. Somos un país de primera clase mundial en ese ámbito. Ahora, sin embargo, estamos viviendo una crisis que vamos a explorar y conocer más a fondo, y esta crisis hay una característica que me llama mucho la atención. Igual que España estaba siendo el país con mayor igualdad de riqueza por la propiedad de viviendas del mundo, yo no creo que haya ningún país del mundo que en la televisión presente anuncios permanentemente, ¿no?, a la máxima audiencia, para comprar puertas antiocupas, ni seguros para vigilar la vivienda para que no te la ocupen. En un país muy civilizado como Estados Unidos, esto es impensable, porque allí la propiedad sagrada, la propiedad privada es una cosa sagrada, y por tanto, un tema en discusión nunca, jamás en la vida. Uno de los pensadores ilustrados más importantes y más permanentes por la profundidad y actualidad de su pensamiento, David Hume, dejó escrito hace muchísimo tiempo que los tres factores determinantes de la posibilidad de crear una civilización, antes incluso de que existieran los gobiernos como los conocemos ahora, las tres cosas claras de la formación de una civilización eran la estabilidad de la propiedad, que la propiedad es de quien es y no se cambia de manera arbitraria ni violenta. El intercambio se hace por consenso, las dos partes tienen que estar de acuerdo, desde una compraventa de una casa hasta un alquiler, hasta lo que se quiera, y las promesas se cumplen. Por cierto, un cierto presidente de gobierno, si hagamos este tipo de cosas, no saldría muy bien parado. Es decir, la estabilidad de la propiedad era para David Hume un principio fundacional de la civilización, porque si uno no es, si existe arbitrariedad a la hora de gestionar la propiedad, pues la civilización difícilmente progresa. Y para tratar este tema que ahora está de moda, es una preocupación muy compartida. Tenemos la suerte de contar con dos ponentes que van a hablar, y luego ya vamos a dialogar
sobre dos aspectos relevantes. Julián, a mi izquierda, nos va a hablar y nos va a explorar el marco institucional, las reglas de juego que determinan el funcionamiento del mercado inmobiliario, desde un marco genérico y evolutivo hasta lo último que está sucediendo, que parece que está bastante mal planteado. Y Carolina es de una familia de tercera generación que se ha dedicado a la construcción de viviendas de protección oficial. Los que, como yo, creemos, y muchos de los que estamos aquí, en el libre mercado, no es incompatible el libre mercado con que haya promociones que tienen que ver con facilidades políticas, financieras, para que haya una promoción de viviendas, seguramente para gente que tiene más dificultades para acceder a ellas. En España hemos conocido muchos ejemplos de esto con éxito. Así es que le cedo la palabra primero a Julián para que plantee el marco del debate y luego para que Carolina nos traslade su larga y densa experiencia personal y familiar en un tema de mucha importancia para que la vivienda se convierta en un bien social como todos queremos. Así es que bienvenidos a vuestra casa y adelante con lo que nos tengas que decir. Muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Primero decir que para mí es un honor poder dirigirme a un auditorio tan importante como es el del Foro de la Sociedad Civil, y también las gracias a su presidente, mi amigo, puedo decirlo así, Jesús Vanegas, con el que pues, tengo una relación bastante intensa. Cuando me dijo la posibilidad de intervenir ante ustedes, le dije rápidamente que sí, además para tratar de un tema que casi es el asunto de moda, ¿no? No solo en televisiones, como él ha dicho, sino en cualquier medio de comunicación, ¿verdad? Firmaba yo precisamente hoy una tribuna a raíz de una jornada que celebramos ayer en el Colegio de Economistas de Madrid, que yo dirijo y modero, que estaba referida a la inversión inmobiliaria, y refería algunos aspectos. El primero de ellos es, estamos cerrando junio con una profusión de eventos dedicados al sector inmobiliario, también a la actividad de la construcción. No digo inusual, porque la verdad es que llevamos ya una temporada muy larga con eventos de esta naturaleza, pero es verdad que esta última semana del mes de junio han confluido un montón. Me voy a referir a los más recientes. El lunes y el martes se tuvieron lugar unas jornadas que organizó el periódico El Economista, estuvieron digamos todos los actores del sector y todas las instituciones, empezando por el secretario de Estado del Ministerio de Transportes, Agenda Urbana y Vivienda, el alcalde de Madrid, etc. La nuestra fue ayer y bueno, pues hoy tenemos esta, y había alguna más hoy por ahí que se han celebrado en Madrid y Nuevo Norte. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el sector inmobiliario no solamente está de moda, tal vez por noticias preocupantes, como las referidas a la ley de vivienda, sino porque el sector inmobiliario, la actividad inmobiliaria, los bienes inmuebles constituyen dos cosas. En primer lugar, ha dicho que en estos, Jesús, que en estos análisis de índices de riqueza de los estados, de los países, España siempre ha figurado en muy buen lugar como consecuencia, entre otras razones, de la propiedad inmobiliaria. Decir que, seguramente todos ustedes lo saben, pero no quiero dejar de recordarlo, que el 75%, aproximadamente, tal vez unas décimas más, 3/4 partes de la población española reside en viviendas de su propiedad, y tan solo 1/4 parte, no llega, cercana al 25%, lo hace en viviendas en régimen de alquiler. Esto, no sé si nos puede parecer mucho o poco, pero en cualquier caso es la proporción. Tengo que decir que difiere sensiblemente de lo de otros países de nuestro entorno, en donde la mayoría de las personas, por lo menos porcentajes 30, 40 y 50%, incluso superior en algunos países como Austria, Alemania, etcétera, Reino Unido también está muy cerca, es justamente a la inversa. Residen en viviendas en régimen de alquiler y los propietarios son solamente la otra mitad, aproximadamente un 50 o un 60%. Por tanto, eso nos distingue. La segunda cosa que nos distingue es
de quién son propiedad estas viviendas en las que viven los ciudadanos, ¿no? En España, el 97% de las viviendas son propiedad de particulares, personas como nosotros, residimos en nuestra vivienda en propiedad, probablemente tengamos una segunda residencia y ocasionalmente algunos hemos tenido la oportunidad de tener una pequeña inversión materializada en otra vivienda que la destinamos al alquiler, probablemente o bien para que la hereden nuestros hijos o bien para complementar nuestras rentas en el futuro cuando ya estemos en situación de jubilación o en retiro laboral, ¿no? Y la segunda circunstancia, como decía, es que en España no hay un parque público de vivienda como tal. No me refiero al parque de vivienda social, hablamos de vivienda social o asequible. De tal forma que, como digo, el 97% aproximadamente de la vivienda está en manos de particulares, el 3% de eso que ahora se ha venido a llamar, y yo no me identifico con la denominación, grandes tenedores, pero es que además el parque público de vivienda español está en el entorno del 2,5%, es decir, es insignificante. Si lo comparamos con la media de la Unión Europea, en donde se sitúa en el entorno del 9%, pues veremos que estamos muy lejos. ¿Qué determina esto? Pues que en España hay, yo creo, viviendas suficientes para que vivamos todos los españoles. Somos 47 millones y medio, 48 millones de españoles para tener aproximadamente 27 millones y medio de viviendas. Por tanto, hay una vivienda por cada 2,5 españoles, que prácticamente constituye el núcleo de los hogares, ¿verdad? Dicho esto, lo que falta es precisamente un parque público de vivienda en el que, al que puedan acceder y puedan servir para que aquellas personas con una menor capacidad económica o en una situación de cierta vulnerabilidad o que pasen por un momento complejo en su vida profesional o personal, puedan acceder a él con facilidad, como existe, repito, en otros países de nuestro entorno. Y ya el tercer factor para demostrar la importancia del sector inmobiliario en España es que 3/4 partes de la riqueza nacional está materializada en bienes inmuebles. Solamente 1/4 parte está materializada en activos financieros o de otro tipo no inmobiliarios. Por supuesto, decir a estas alturas que los sectores inmobiliarios de la construcción, que tan vinculados están, son dinamizadores de la actividad económica, del empleo, son tractores, motores, de locomotoras de la actividad económica, pues bueno, pues, esto es bien sabido, ¿no? Y ya por último, para situar el entorno, decir que la actividad conjunta de los sectores inmobiliarios y de la construcción no está muy claro. Las estadísticas españolas no lo diferencian muy bien, creo, Carolina, ¿no? Porque es frecuente identificar ambas actividades. Han llegado a tener un peso en el PIB, en el Producto Interior Bruto, en el entorno del 22, 23, 21, 22, 23%, ¿no? En este momento apenas representa un poco más allá del 12 o 13%, y la causa no es debida a la actividad inmobiliaria propiamente dicha, sino a la caída de la actividad de la construcción que ha tenido lugar después de la crisis financiera de 2008, que de tener un peso de aproximadamente el 12% en el Producto Interior Bruto ha caído hasta unos niveles actuales en el entorno del 5%, caídas que han ido acompañadas también de una destrucción significativa de empleo, ¿no? Por tanto, este es el sector inmobiliario en España, un perfil, un dibujo rápido de lo que representa el sector inmobiliario. Pero el sector inmobiliario representa muchísimo más para una economía, para los ciudadanos de un país, ¿no? Si dividiéramos el sector inmobiliario en diferentes segmentos y voy a hacer solamente una diferenciación, lo que es la vivienda, en donde utilizamos todos para desarrollar nuestra vida personal, y el resto de actividades, de productos como las oficinas, los centros comerciales, los locales comerciales, lo que llaman el retail, o cualquier otro, hoteles, cualquier otro tipo de producto, ¿no? Pues vemos que si bien en estos otros productos de tipo terciario, yo diría que razonablemente nos hemos encontrado siempre en una situación envidiable. Ayer mismo, en el encuentro que teníamos, coincidíamos en que el sector inmobiliario, repito, no residencial,
es un sector maduro, un sector profesionalizado, un sector que cuenta con una capitalización importante, con unos loan to value, es una terminología que se utiliza con frecuencia en el sector inmobiliario y hace referencia a la relación entre el nivel de endeudamiento que tienen las compañías respecto al valor de sus activos, pues está en la mayoría de las empresas españolas, por lo menos las grandes, por debajo del 50%, cuando en otros países de nuestro entorno también está ligeramente más alto, pues hablan de que las empresas inmobiliarias españolas, desde luego las cotizadas y las de mayor tamaño, están absolutamente saneadas, ¿no? Por tanto, ahí no nos deberíamos de preocupar. Es verdad que, como todo, tenemos que mejorar en muchas cosas de este sector inmobiliario, oficinas más modernas, más flexibles, más adaptadas a los tiempos actuales, más ajustadas al teletrabajo que se ha impuesto en cierta medida después de la pandemia. O sea que ahí no tenemos una superficie de centros comerciales suficiente para abastecer a la población. Yo ahí no me metería. Quiero decir que estamos bastante bien, no creo que nos falte casi de nada. Si acaso, las nuevas modalidades de vivienda, o de elemento de vivienda compartida, es todo lo que lleva ahora el apellido living, ¿no? El co-living, co-housing, senior living, etcétera, que no dejan de ser otra cosa que modalidades de uso compartido, de una forma de los espacios residenciales, ¿no? El co-living, algo parecido a la residencia de estudiantes, con muchos espacios comunes, y ahora esta última fórmula, como digo, del senior living, pues es lo mismo adaptado a personas de mayor edad, probablemente ya retiradas, que tienen preferencias, gustos comunes, y que, bueno, quieren vivir en su propia casa, no en una residencia clásica para mayores, pero vivir con una serie de comodidades y además con atención básicamente sanitaria, cuidados personales, etcétera, ¿no? Esas modalidades ya tienen una presencia importante en España, pero les falta regulación. Tarde o temprano las iremos viendo en cuanto a la regulación avance. Y la otra pata, que es la vivienda, y no quiero referirme en exceso a la famosa ley de vivienda recién aprobada, entrada en vigor el día 26 de mayo, porque está en todos los medios y prácticamente todos ustedes seguro que conocen o han tenido acceso a los aspectos principales, pero yo no quiero dejar de referirme a ella, porque precisamente la vivienda constituye una de las mayores preocupaciones de los españoles en el momento presente. También lo ha constituido hace unos años, pero digamos esta preocupación se ha ido agudizando en los últimos años y se ha ido agudizando casi con toda seguridad, en lo que a mí respecta, a mi opinión, porque no ha existido una verdadera política de vivienda en España desde la transición. Vamos a poner la frontera en la aprobación de la Constitución en el año 1978. Como todos ustedes seguramente saben, en los años 50 y 60, mayoritariamente el parque de viviendas, la gente vivía en España en viviendas en régimen de alquiler. En los años 50 y principios de los 60, hasta el 80% y mucho más allá, hasta el 90 y 95% en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona, se vivía en régimen de alquiler. Esto cambia en la medida en que evoluciona la economía española, no solamente por el paso de la transición, sino también la mejora de la economía española que se observa clarísimamente después de la crisis del petróleo del año 73, a partir de esa recuperación. Es verdad que hubo una segunda crisis del petróleo, pero a mediados de los años 80 ya la economía española se recupera de una forma tremenda, nuestra entrada en la Unión Europea, etcétera, etcétera, y ya, digamos, somos homologables a Pedro. Pero sigue sin existir una política de vivienda, entendiendo por tal hay vaivenes y además carece de financiación. Las administraciones públicas, desde el gobierno central hasta los autonómicos y locales, no tienen recursos suficientes para destinarlos a esta política, a esta materia de vivienda. Claro, si no hay financiación, si no hay dinero por parte de las administraciones públicas, pretender que haya un parque público de vivienda en alquiler es imposible. Ahora, afortunadamente, la crisis del 2008, la crisis tan dura financiera de 2008, sirvió para algo y sirvió para que tomásemos conciencia de muchas cosas. La primera, que la vivienda es un valor que también sufre altibajos,
antes todos pensábamos que una vivienda solo podía, o un inmueble, podía incrementar su valor. Aprendimos después del 2008 que podía también perderlo, y perderlo en niveles significativos, ¿no? De hecho, todavía no hemos recuperado, estamos muy cerca, pero no hemos recuperado los niveles que teníamos previos a la crisis del 2008, aunque ya estamos muy cerca. Alguna información de hoy ya decía que los precios de la vivienda están prácticamente a niveles pre-burbuja, de la burbuja, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué ocurre con este tema de la vivienda? Pues que lo que acabamos de apreciar, a pesar de que yo he dicho que el número global de viviendas no deberían de faltar, porque para la población que somos deberían de ser o resultar suficientes, la realidad es que efectivamente la oferta de viviendas es insuficiente, se ha mostrado insuficiente. Como he dicho también, la política no ha existido, y la poca que ha existido ha ido dando vaivenes, oscilando. Toda la política de vivienda que ha habido en España a partir de los años 80, mediados de los años 80, desde luego mucho más agudizada ya en los años 90, ha sido política destinada a la adquisición de vivienda en propiedad. Que no seré yo quien esté en contra de ella, como ha dicho antes Jesús, y dicen muchos economistas, yo entre ellos, gracias a la vivienda constituye nuestro plan de pensiones, el plan de pensiones de la mayoría de los españoles, para cuando se jubilan, porque las pensiones, pese a ser, tengo que decirlo, una de las más altas de Europa, eso que se llama tasa de sustitución, la relación entre la pensión inicial percibida y el último salario cobrado es una de las más altas de Europa. Aprovecho, aunque no sea el tema de la jornada, en decirlo, inevitablemente el sistema de pensiones no es sostenible, lo que acaba de aprobarse no lo va a solucionar, y la solución solo va a pasar por la vía de reducir el nivel de las pensiones españolas. Es muy duro, yo seré el primero que lo sufra, ¿verdad? Pero es que no tendrá otra solución. Las cotizaciones son de las más elevadas de Europa, y por tanto no se puede gravar más el factor trabajo con cotizaciones sociales. Por tanto, o cotizamos muchos más, pero muchos más, no esos 21 millones que dicen que tenemos ahora, ni los 22 que promete el señor Feijóo. Muchos más, ¿qué quiere decir? ¿Pasar la jubilación a 70, 75? No. Estoy diciendo que coticemos muchos más personas. Pues eso, el número de cotizantes subamos, en vez de 22 millones de personas, aumentando la edad 23, 23 y medio, no necesariamente, ya se ha aumentado hasta 67 años, en este momento es la edad de jubilación, pero la solución no estriba, y perdón, no quiero desviarme del tema de la jornada, pero le quiero responder. El tema no está en que prolonguemos la vida de jubilación hasta los 67, 70 o 75. Podemos poner la frontera que queramos, pero si la gente a partir de los 45 o 50 años no encuentra un puesto de trabajo, da igual el tope que pongamos. Estará trabajando sin trabajar menos años, desde los 45 o 55 hasta los 75 o hasta la edad que usted quiera. Pero voy a volver al tema de la... Quería decir que me refería al tema de las jubilaciones porque efectivamente en España los planes de pensiones privadas son todavía muy escasos, y por tanto es la vivienda la que constituye el soporte para complementar las rentas de las personas una vez que nos retiramos de nuestra vida activa, ¿no? Entonces, la vivienda es fundamental, y no ha habido política, como he dicho, y ya voy a terminar, Jesús. Primero, toda la política estaba orientada a la vivienda en propiedad, que está muy bien, pero se olvidaron de que había otra fórmula, que era la vivienda en régimen de alquiler. Había que dotar de vivienda en alquiler para que el que quisiera o no tuviera otra posibilidad accediera a ella, y hace ya 8 años aproximadamente los 2 o 3 últimos planes de vivienda estatales han dado un vuelco completo, y las pocas, insuficientes ayudas que destina desde el Estado a las comunidades autónomas para políticas de vivienda están exclusivamente centradas en vivienda destinada al alquiler y la rehabilitación que por otro lado no ha llegado a tener una importancia decisiva en nuestro país. Por tanto, no se puede saltar de un espectro a otro sin que existan desajustes como nos ha ocurrido. ¿Qué ha ocurrido? Pues que en el momento que a partir del 2008 la gente no pudo comprar vivienda, se iba a la vivienda en alquiler. Al irse a la vivienda en alquiler se vio que era insuficiente. Esa insuficiencia generó una subida de precios que hasta entonces, hasta ahora, no ha parado,
porque las viviendas, repito, la oferta de viviendas en alquiler resulta manifiestamente insuficiente. Insuficiencia significa, como sabemos en economía, si la demanda supera la oferta, inevitablemente los precios serán lo que lo paguen, ¿no? Por otro lado, como espero que haga también Carolina, se refiere a ello, Carolina y yo somos muy amigos, coincidimos en muchos eventos, por tanto, por eso le hablo con esta familiaridad, pues ella creo que se refería también que la producción de vivienda nueva en España viene siendo insuficiente desde aquellos excesos que se produjeron en la burbuja, en los años de la burbuja, después de la recuperación, 2014-2015. Estamos en unos niveles cercanos a 100.000 viviendas nuevas de producción al año, prácticamente un 15, no llega al 20% de las viviendas totales que se transaccionan en España anualmente, y eso es un nivel claramente insuficiente. Los promotores, a los que ella representa entre otros, siempre dicen que el nivel mínimo debería estar fijado en torno a 150.000 para alcanzar a partir de ahí una velocidad de crucero que nos llevara más cercano a las 200.000. También estos días, en las múltiples jornadas que se han celebrado, se ha hablado del reto demográfico. Nosotros, demográficamente, cada vez nos hacemos más viejos, más mayores, vamos a necesitar más mano de obra, ya está viniendo población inmigrante para suplir esa carencia de mano de obra, pero está poniendo también de manifiesto una creación de nuevos hogares, tanto los que provienen de la población española como de los que vienen a nuestro país, que no está viéndose satisfecha por la nueva producción de vivienda. Conclusión, si el gap ya existe, conforme se vaya acrecentando, mayores serán las dificultades, ¿no? Espero no haberme extendido más, tendremos oportunidad de lo que queráis, y probablemente lo más rico sea el debate, la interacción, más que seguir. Tenía aquí alguna cosa para hablar de la ley de vivienda y solamente diré dos cosas, porque como estoy muy combativo contra ella, tengo que decirla. Ni era necesaria ni ha sido oportuna, y lo único que se puede hacer con ella es derogarla, cuanto antes. Gracias. Bueno, Carolina, debutas aquí en... Se me ha olvidado decir que ella, además de ser una profesional del sector, una familia de tercera generación dedicada al mundo de la vivienda, es también presidenta de la Asociación Madrileña de Promotores Inmobiliarios, con lo cual, digamos que no solamente tiene una visión, digamos que propia, empresarial, sino también institucional del tema que nos va a contar. Adelante. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme a este foro. Estoy encantada, la verdad, porque ahora con la breve exposición, espero que sea breve y consiga sintetizar todo lo que os voy a hacer. En realidad, lo que creo que os daréis cuenta, y espero que no os importe que os tutee. Sí, no, por supuesto. Lo que creo que os daréis cuenta es que trasluce que llevo muchos años, tanto a nivel, desde el punto de vista de mi empresa, como a nivel asociativo en Asprima, en la Asociación de Promotores, teniendo claro que hay que hacer una muy fuerte labor pedagógica para que la sociedad y, consecuentemente, nuestros políticos comprendan bien cómo funciona el mercado de la vivienda. Y la verdad es que llevo muchos años intentando hacérselo ver a las distintas administraciones públicas con muy poco éxito. Entonces, creo que un foro como este, un foro de expertos, un foro al que cuando lo explique claramente, y voy a intentar hacerlo de una forma no muy técnica, seguro que lo pillan a la primera. Y a lo mejor me pueden hacer, o me podéis hacer ver cómo podemos hacer esa labor de pedagogía, porque al final, por no hacerla, nos encontramos un poco donde nos encontramos, que con lo que respecta a la vivienda estamos ya muy cercanos a lo que es una emergencia social. Y es una emergencia social porque, en el fondo, llevamos 15 años desde la crisis del 2008, donde se ha demonizado al sector promotor, que al fin y al cabo todo el mundo vive en una vivienda construida por un promotor, pero se ha demonizado a ese sector promotor y se ha aniquilado
lo que es la rueda de producción de vivienda. Claro, no producir vivienda a los niveles que una sociedad demanda durante 15 años y especialmente infraproducir o dejar de producir la vivienda que es más necesaria, que es la vivienda asequible, que le hemos cambiado de nombre porque es la vivienda de protección oficial, pero como se ha demonizado la vivienda de protección oficial, ahora todos hablamos en todos los foros de vivienda asequible para que no la relacionen. Pero la consecuencia de llevar 15 años así es una consecuencia muy grave y nos encontramos como nos encontramos ahora, donde las soluciones yo las esbozaré, no son harto complejas, pero la cuestión es que son soluciones valientes y de cambios normativos y de cambios financieros y de cambios fiscales que se tienen que hacer de una forma valiente, sabiendo que va a haber una oposición que su bandera es la vivienda y justo en el sentido opuesto en el que hay que trabajar, ¿no? Bueno, yo ante esta situación, la verdad es que desde Asprima presentamos un informe que lo presentamos a final de mayo en el SIMA, en el Salón Inmobiliario de Madrid, donde hacíamos esa labor pedagógica hacia las administraciones e intentar, más que ya pedagógica, intentar zarandear a la administración y decir, oiga, lleva usted tiempo hablando del tema de la vivienda, las soluciones que ha puesto sobre la mesa van a tener los efectos diametralmente opuestos a los que se buscan, déjenos al sector privado pilotar, darle la solución al problema de acceso a vivienda, y para que el sector privado podamos pilotar esa solución necesitamos que la administración deje de poner piedras en el camino, deje de establecer cuellos de botella y reme a nuestro favor y no en nuestra contra, ¿no? Entonces, en ese informe lo que hacemos es un análisis de los datos de la situación actual, de los datos sociales, digamos. O sea, tenemos claro que hay una infraproducción de vivienda clarísima. Tenemos claro que, digamos que ha costado, pero yo creo que ya todos los partidos políticos, incluso Podemos, esbozan que el problema es una falta de oferta de vivienda, que ha costado, porque hasta hace bien poco se seguía argumentando y sigue habiendo mucha vivienda vacía, hasta que no se acabe con el stock, aquí no produce nadie una sola vivienda más. Pero es verdad que ya hemos conseguido más o menos que tengan todos claro que el problema es la oferta. Lo que sí que reflejamos en este informe es que lo que no tiene claro la administración y ningún signo político además es que no dimensionan bien la magnitud del problema. ¿Administración o administración? Administración NES. NES, porque además en el tema de vivienda influye muchísimo, es una competencia transferida a las comunidades autónomas. Entonces, influye muchísimo la comunidad autónoma y la administración local. Entonces, lo que quiero decir es que como durante estos 15 años se ha escorado el tema de la vivienda hacia ideología de izquierdas de forma muy radical, los partidos más conservadores no han querido meterse en ningún charco porque consideraban que, pues que por ahí podía venir una pérdida de votos importante. Yo creo que es una equivocación gravísima. Entonces, ahora el problema es que ya hemos conseguido que todos tengan claro que es un problema de oferta, pero no tienen claro la dimensión. Y no tienen claro la dimensión porque, vamos a ver, ¿qué sucede? Se dice, bueno, para las elecciones hay que aprobar la ley de vivienda antes de las elecciones autonómicas y municipales. Se saca la ley de vivienda, se ve que no hay suficiente respuesta social y empieza Sánchez a poner medidas sobre la mesa, ¿no? Igualmente Ayuso pone medidas sobre la mesa, todos ponen medidas sobre la mesa y la única medida que ponen sobre la mesa realmente es la de producir vivienda pública. El uno habla de 50.000, el otro de tal, Sánchez empieza a subir, acaba hablando de 183.000 y todos los medios de comunicación, toda la sociedad, lo que critica de esos mensajes es si va a conseguir poner las 183.000. Si las 50.000 de la Sareb hay 25.000 todavía en construcción, 15.000 ocupadas, tal.
Pero nadie pone sobre la mesa que es que esas 183.000 en 6 años son absolutamente insuficientes para el problema que tenemos encima de la mesa. Que bienvenidas sean si se consiguen, pero que no vale con eso. Eso, hacer política de vivienda no es solo me voy a centrar en hacer las 183.000, porque aunque lo consiguieran, que no se puede conseguir, se queda totalmente insuficiente. Yo recuerdo el otro día hablando con Alfredo Díaz Ara de CBR, que dice, bueno, es que a mí me gustaría que teníamos que poner un hashtag a Sánchez le falta un cero en esas 183.000, o sea, es que debería ser 1.800.000. Y está claro porque el dato que contrastamos en el informe es, oiga, es que solo en el año 2022, cruzando los datos del INE de creación de hogares con los datos del MITMA de vivienda construida, hay un déficit de 120.000 viviendas. 120.000 viviendas solo en el año 2022, que no es que haya sido un año especialmente aciago y se haya producido ese déficit de vivienda, sino que marca la tendencia de lo que se va a producir, de lo que se ha venido produciendo y de lo que hay que atajar ya. Porque un país que acumula un déficit de vivienda de 120.000 viviendas al año respecto a creación de hogares, lo que hace es tensionar al máximo, sea como sea, el parque existente. O sea, es un ABC del mercado, Julián. Entonces, ante eso, y teniendo en cuenta también que analizamos que en los ratios de emancipación y de natalidad, que siempre hemos ocupado los vagones de cola de esas ratios a nivel europeo, pero es muy preocupante que en estos últimos 10 años el país que más ha empeorado esas dos ratios es España, de toda la Unión Europea, ¿no? Entonces, el poner esto sobre la mesa y decir, analizando también con datos del INE 1.040.000 y pico jóvenes con contrato de trabajo estable no pueden emanciparse, es otro dato que dice, es que esto ya no es cuestión de que, bueno, que hay gente vulnerable, familias en riesgo de exclusión, que no pueden acceder a la vivienda y que hay que darles una solución habitacional. Esto es que nuestro motor de la economía, nuestra clase media, nuestros jóvenes con contratos solventes, jóvenes entre 25 y 35 años, no pueden emanciparse, no pueden crear un hogar, no pueden tener hijos. Bueno, pues es un problema que ya se está atisbando, que llevamos anunciando desde hace 10 años y que ahora nos ha estallado en la cara. Y es complicado de solucionar. En ese sentido y en este informe es donde hacemos la pedagogía, que yo aquí difiero de Julián. Sí que ponemos en valor las políticas de vivienda realizadas en España. Bueno, difiero en parte. Totalmente de acuerdo que no se han hecho políticas públicas de vivienda. Pero el legislador, en la transición y heredado de la época franquista, sí que tuvo una idea de política de vivienda que sinceramente es un poco milagrosa de cómo se consiguió, porque en el fondo hay que analizar bien ese artículo 47 de la Constitución, porque todo el mundo se lee la primera parte, pero nadie lee de la coma al final. De la coma al final es que se empoderará a los poderes públicos o a las administraciones públicas para que garanticen vivienda a toda la sociedad, interviniendo en la generación del suelo. Es ahí solo donde la administración y los poderes públicos pueden intervenir. Y intervinieron, bien que intervinieron, porque desde ese momento, a partir de ahí, todas las leyes del suelo, tanto a nivel estatal como las importantes, que son las autonómicas, empezaron a legislar de una manera muy social. Esas son nuestras leyes de vivienda. Yo cuando dicen la ley de vivienda, y esto lo he hablado con Julián un montón de veces, la ley de vivienda es una modificación de la ley de arrendamientos urbanos, una modificación de la ley de enjuiciamiento civil para la ocupación. No toca nada de referente a la vivienda. Nuestras verdaderas leyes de vivienda sí que son las leyes del suelo. Entonces, la ley del suelo, las leyes del suelo españolas son muy peculiares, y esto también me ha tocado explicarlo a nivel europeo y les cuesta entenderlo, pero es que está muy bien pensada, de verdad, y es muy social, redistribuye de una manera muy integradora la riqueza, porque en el fondo se establecen una serie de reservas
sobre los suelos que se desarrollan, pero reservas sobre suelo privado. O sea, realmente los desarrollos urbanísticos tienen importantes cesiones de suelo a las administraciones. Esa es para hacer vivienda pública, ¿no? Un 10% a los ayuntamientos, incluso ha habido a veces cesiones supramunicipales a las comunidades autónomas, como por ejemplo los suelos que se habla del Plan Vive sobre redes supramunicipales que devienen de la anterior ley del suelo de la Comunidad de Madrid. Pero eso, bueno, esas importantes cesiones que, hombre, su coste tienen, ¿eh? O sea, eso es un gravamen sobre el desarrollo del suelo, porque al final que tú tengas que ceder un 10% del suelo totalmente urbanizado gratis a la administración, pues hombre, repercutes ese coste sobre el suelo finalista que obtienes, ¿no?, para vender en el mercado libre. Pero es que el 50% de cada metro cuadrado que desarrollamos, que invertimos, que financiamos, que gestionamos, la iniciativa privada, me, myself and I, sin ningún tipo de ayuda, ni subvención, ni el 50% en la Comunidad de Madrid, de ese suelo privado que yo obtengo, yo desarrollo un suelo y obtengo 10.000 metros cuadrados. Bueno, pues 5.000 metros cuadrados podré hacer vivienda libre, pero los otros 5.000 metros cuadrados tengo que hacer una vivienda de protección oficial, una vivienda de precio asequible, una vivienda que ya tiene, per se, desde el año 70, el precio limitado. Y si hago vivienda en alquiler, la renta de alquiler limitada, por unos precios máximos, además en el caso de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, no se actualizan desde el año 2008, o sea, referenciados a un SMI de 700 euros, cuando estamos en 1084. O sea que eso es lo verdaderamente social, que con lo que cuesta desarrollar el suelo y la inversión, atraer la inversión y gestionarlo, y los plazos que nos vamos a meter, es que al final, del resultado final, el 50% está destinado a viviendas con un precio limitado. Y además viviendas en el mismo ámbito. Es que al final generas barrios donde la vivienda libre está aquí y cruzas la calle y es vivienda protegida, exactamente con la misma calidad arquitectónica, porque el Código Técnico de la Edificación no distingue entre un tipo de vivienda y otra, exige las mismas calidades arquitectónicas y documentos básicos, y la misma debe del ruido, debe de salubridad, exactamente las mismas exigencias técnicas que la libre, y sin embargo a un precio muy inferior. Al final, ¿qué resulta de todo esto? Pues que, no es que los promotores al final lo que hacemos es repercutir todos esos costes en el precio de la vivienda libre. Entonces resulta que el comprador de la vivienda libre de este edificio está financiando la posibilidad de que alguien, que es solvente pero que no puede llegar a los precios del mercado libre, pueda vivir en su mismo barrio con la misma calidad arquitectónica y se cimente su capacidad adquisitiva, porque al fin y al cabo pasa a ser propietario, ¿no? Entonces, ese sistema es el que nos permitió, y digo nos permitió, porque los promotores, como mi empresa, que es verdad que es una empresa que lleva 50 años, más de 50 años promoviendo y construyendo vivienda en 4 comunidades autónomas, pero en realidad durante muchos años nosotros no éramos una excepción. Todas las empresas promotoras constructoras tenían su línea de negocio de vivienda libre y de vivienda protegida. ¿Por qué? Pues porque del suelo la mitad es libre y la mitad es protegido. Entonces, lógicamente, de nuestra materia prima tratábamos los dos productos, ¿no? Y fuimos capaces desde los años 70 hasta los años 2000 de construir 3.272.000 viviendas a precio asequible, vivienda protegida, con el precio limitado. Claro, cuando Julián ha explicado cómo pasábamos en los años 70 de tener un 70% de familias viviendo en alquiler a de repente ahora haberse cambiado dado la vuelta el porcentaje, eso no fue porque sí, eso fue porque se instrumentó una fórmula en la que fuimos capaces de poner en el mercado vivienda asequible que, pues esas familias, ese 70% de familias que vivían de alquiler, pudieron ir adquiriendo. Y esa fue, sinceramente lo digo, y me siento muy orgullosa, de haber puesto el grandísimo pilar de conformación de la fuerte clase media española que tenemos en la actualidad. Porque si hubiéramos continuado
con esos porcentajes de familias en alquiler, no se hubiera canalizado el ahorro de las familias, ni se hubiera generado la riqueza que en este momento se ha solidarizado esa riqueza. Otros países como Alemania, por ejemplo, donde hay muchos más inquilinos, al fin y al cabo, el parque de vivienda o el parque residencial, que es muy potente en España también, la cuestión es que el parque residencial en España, que Juan Fernández Aceituno siempre da la cifra de tasación total de riqueza en parque residencial que tenemos en España. La diferencia es que el parque residencial en España está solidarizado entre todas las familias, ¿no? El parque residencial alemán, que también es muy potente, bueno, ahí sí que hay grandísimos tenedores. Tienen otras formas de ahorro. En Alemania se puede hacer eso porque, bueno, el que invierten en sus fondos, tienen otra forma de canalizar el ahorro. Pero aquí en España, que tenemos menos capacidad económica que en países como Alemania, bueno, pues se ha conseguido canalizar ese ahorro, ese tacita a tacita, a través de un sistema hipotecario, que también ha sido una de las cosas que más ha ayudado al acceso a vivienda en este país, con lo que se le ha demonizado también. O sea, es que al final, lo que os quiero hacer ver es que se nos ha demonizado tanto al sector promotor como al sector hipotecario, cuando yo me considero un verdadero agente social y que hemos hecho mucho por conseguir el país que en este momento tenemos y el estado de bienestar que tenemos, ¿no? Y me da rabia cuando una y otra vez hablan y la vivienda, el cuarto pilar del estado de bienestar, por supuesto que sí, por supuesto que lo es, o sea, es fundamental el tener solucionado el problema de vivienda, porque si no nos llegamos a problemáticas como las que se atisban, que son devastadoras. Pero claro, es que a mí que la administración hable de eso cuando digo ya, bueno, primer pilar, o los otros tres pilares, ¿no? Educación, sanidad y pensiones. Bueno, pues es que eso se lleva en el presupuesto público de los impuestos de todos los españoles, mientras que la vivienda no se lleva absolutamente nada. Entonces lo que yo digo es que esa fórmula que tuvieron de sin consumir recursos públicos, el que ideó esta fórmula de, oye, les cojo por el cuello al inversor desde el principio, al empresario, ¿no? Y es cuando desarrolla el suelo. Ahí que no tal, con las reglas bien claras, que sepa que tiene que trasladar a su producto final el sustento, ¿no? del acceso a vivienda del resto del resto de la población. Entonces yo creo que fue un funcionamiento que fue francamente bueno, esos 3.272.000, esos 75.000 viviendas al año de precio asequible que se ponían en el mercado, 75.000 desde los años 70 hasta los años 2000. Y eso cayó estrepitosamente, pues a raíz de la crisis financiera e inmobiliaria, del estallido de la burbuja. Se ha recuperado mínimamente lo que es la producción de vivienda libre o de vivienda de alto standing, ¿no? Pero sin embargo no hemos recuperado en absoluto esas 75.000 viviendas anuales que producíamos o que poníamos en el mercado a precio asequible, ¿no? En el fondo, cuando analizas el histórico, porque es que además somos muy tendentes a decir, ya claro, venimos de la sobreproducción, pero es que esa sobreproducción solo se produjo durante 4 años. O sea, realmente fue del 5 al 8, o sea, y no fue tremendo lo que sobreproducíamos, pero solo se produjo durante 4 años. No entiendo bien por qué tenemos que purgar 15 años después todavía con ese problema de la sobreproducción, con ese problema de que cada vez que en estos últimos años nos hemos acercado a las 100.000 viviendas anuales de visado, que sigue siendo un dato muy bajo. A mí, cuando me preguntaban en todos los medios, ¿estamos entonces ya cerca de la burbuja inmobiliaria, del estallido de la burbuja? Claro, es que me hervía la sangre, digo, no señores, o sea, es que hay que recuperar el ritmo de producción sano, y no nos han permitido recuperarlo, y el histórico, desde los años 70 hasta ese año 2005, donde se disparó la producción, era de 250.000 viviendas al año, de las cuales 75.000 tenían un precio asequible. El dar todos los años, cebar a la sociedad con 75.000 viviendas asequibles, te da una paz social de acceso a vivienda. Paz social que hemos perdido absolutamente, porque encima cuando llevas 15 años acumulando el decalaje, pues ya la tensión es brutal.
Y nos encontramos además con un momento en el que la demanda sigue siendo altísima. El año pasado, el 2022, se cerró con 640.000 transacciones, que es un dato muy elevado. Es decir, hay una demanda muy consistente, que sin duda bajará, pero que por mucho que baje, lo normal del número de transacciones a nivel nacional son las 500.000 viviendas al año, ¿no? Y de esas 500.000 viviendas al año, históricamente desde los años 70, 250.000 eran transacciones de vivienda de segunda mano y 250.000 eran transacciones de vivienda de obra nueva. Y eso lo hemos perdido. Y eso además está provocando un problema muy grave también, que es un envejecimiento de nuestro parque de vivienda que cada vez es más obsoleto, cada vez hay más diferencia entre la escasa vivienda de obra nueva que se pone en el mercado y una que tiene una eficiencia energética, una sostenibilidad, frente a el parque envejecido de segunda mano, que no conseguimos ni rehabilitar, ni hacer verdadera regeneración urbana, ni adecuarlo a lo que realmente nuestra sociedad requiere. Es decir, estamos dejando una infraestructura social importantísima como es la vivienda a la cola, así como el resto de infraestructuras. Yo creo que en nuestro país son más que dignas, pues la infraestructura de la vivienda nos estamos quedando muy atrás. Entonces, bueno, yo tampoco quería extenderme mucho más, pero la conclusión que nosotros hacemos en el informe es que esto, primero, desde luego, no es un problema de poner 183.000 viviendas públicas, que sí, que es necesario poner vivienda pública, porque siempre hay una cantidad de familias que no pueden acceder que no tienen ningún tipo de ingreso, que están en una situación que sí o sí solo pueden vivir en viviendas que les aporte el Estado o la comunidad autónoma o el ayuntamiento con el dinero de todos los españoles, con nuestros impuestos, pero que es mucho más importante esa demanda desatendida, que gracias a Dios somos un país donde es mucho mayor la franja de demanda de clase media que no puede acceder a la vivienda a precio libre, que no esa franja que también existe, a la que también habrá que atender, de familias, pues eso, en riesgo de exclusión. Pero bueno, esas 183.000 viviendas de las que habla Sánchez son para esa franja de edad, para esa franja de la sociedad. Es que la inmensa demanda, ese 1,000,000 y pico de jóvenes o familias de rentas medias, es muy superior. Y ahí es donde tenemos que atacar, y eso es lo que hemos dejado de producir en todos estos años, ¿no? Y además hemos demonizado la vivienda protegida. Entonces, como solución a todo esto, ponemos sobre la mesa que es necesario un pacto nacional por la vivienda. Pacto nacional por la vivienda, porque las 5 medidas claves que ponemos sobre la mesa son 5 medidas que las tienen que tomar a todos a una, entre sector privado, sociedad civil y las 3 administraciones, independientemente de qué signo gobierne cada administración, pero tenemos que ir todos remando en el mismo sentido. La primera medida, tampoco me voy a extender mucho porque a lo mejor son un poquito técnicas, pero la primera medida sí o sí es modificación de la ley del suelo, no en su carácter social, es decir, manténganse las reservas, no tienen por qué no mantenerse, pero tiene usted que flexibilizar la generación de nuestra materia prima, que es el suelo, porque al final estamos diciendo la situación macro es tremenda, nos han incrementado los costes de construcción, los costes energéticos, ahora los tipos de interés, los costes financieros, no tenemos mano de obra, necesidad de implementar la industrialización, pero en el fondo, cuando tú analizas el coste total de una vivienda, cuando ves que cercano al 50% de ese coste es el suelo, no tiene ningún sentido. O sea, el 50% es el suelo que artificialmente nosotros hemos decidido que pese el 50% sobre el coste total de la producción de una vivienda. Y no puede ser, porque realmente urbanizar el suelo no cuesta el 50% del precio de la vivienda. Entonces, el problema de la generación de suelo es que las leyes son muy intervencionistas, muy poco flexibles, no se adaptan, por lo tanto, a los cambios necesarios de la sociedad,
y al final generan un tiempo de maduración y unos plazos que son imposible atraer a la inversión, teniendo en cuenta que la inversión y la financiación al suelo es mucho más difícil de atraer que la inversión y la financiación a una promoción inmobiliaria. Porque la inversión, no hay financiación bancaria para el desarrollo de suelo, ni hay ni la habrá en mucho tiempo, mientras no cambie el sistema de Basilea, ¿no? Y la inversión bueno, de fondos, especialmente los institucionales, no puedes ir a convencer o a atraer inversión con esa inseguridad jurídica, con esos plazos indefinidos, es imposible. Entonces es fundamental darle seguridad jurídica, flexibilidad y posibilismo a la generación de la materia prima que es el suelo. Esa es la primera medida. La segunda medida, otra cosa que nos hemos autocreado, que es la burocratización o la burocracia que lleva en sí cualquier promoción inmobiliaria, ¿no? Especialmente en las licencias, la licencia de obra, la licencia de primera ocupación. Bueno, en ese sentido hay que trabajar muchísimo. Yo estoy muy contenta porque creo que la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid en esta pasada legislatura han cogido la senda, han hecho cambios valientes. El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado una ordenanza de licencias, bueno, nos acordaremos durante muchos años de esta ordenanza porque es buenísima. Yo, mi enhorabuena al concejal que hemos tenido, creo que es el mejor concejal y probablemente el que mejor tendremos, ¿no? Mariano Fuentes, que fue valiente en cómo plantear estas modificaciones, porque sobre todo en cómo manejar estas modificaciones legislativas o normativas con su funcionariado, que es lo más difícil de gestionar en un ayuntamiento, ¿no? El técnico, el funcionario que lleva ahí toda la vida, se deje quitar parcelas de poder. Y esto se ha conseguido con la ordenanza de licencias a través de la licencia básica mediante la intervención de entidades colaboradoras urbanísticas, es decir, una especie de privatización de la gestión de las licencias. Y la sustitución de la licencia de primera ocupación por la declaración responsable, que al final Mariano Fuentes con Asprima hicimos un informe que sacamos in extremis justo antes de las elecciones, donde los 16 meses de implementación de la declaración responsable de sustitución de la LPO y los 6 meses de implementación de la licencia básica con EQ había supuesto un ahorro de 262 millones de euros en financiación. Entonces, ahora lo importante es esto, llevarlo por todas partes y que todos los ayuntamientos, independientemente del signo que sean, apliquen esos cambios normativos y apliquen lo que también permite la ley Ómnibus, que también ha sido muy flexibilizadora en la Comunidad de Madrid. Y bueno, y si ya encima existe un cambio a nivel estatal, pues hombre, ya ahí todos a una. Y ese Pacto Nacional por la Vivienda es mucho más fácil si en las 3 administraciones se gobierna con la... Y sobre todo, si en ninguna administración está, y lo digo de verdad, Podemos, que yo creo que es el que más... Esa ideología es la que más daño ha hecho a la gestión de políticas de vivienda en este país, ¿no? Y bueno, como tercera medida muy importante también es la fiscalidad. En la fiscalidad hay que tener en cuenta que durante muchos años, ¿no? La promoción construcción fue la financiadora de las haciendas locales, ¿no? Y ahí, cuando producíamos vivienda, bueno, pues la voracidad fiscal se fue incrementando y bueno, los ICIOs, las plusvalías, las tasas de servicios urbanísticos, los IBIs, llegando a que, bueno, hace años ya que hicimos un análisis del peso de la fiscalidad sobre el precio final de la vivienda, y llegamos a la conclusión del precio final de una vivienda, el 25% han sido distintos tributos en las 3 administraciones que nos hemos ido dejando el promotor y que tenemos que trasladar al precio final de la vivienda. Entonces, claro, lo que decimos es, oiga, si usted quiere fomentar, si es necesario fomentar la producción de vivienda asequible, lo que no puede ser es que un bien de primera necesidad y además tan escaso tribute más por encima de un artículo de lujo, ¿no? Una tributación del 25% en su producción. La cuarta medida es la de la financiación, que más que financiación promotor, que en este momento cierto es que los tipos han subido, pero no estamos en la situación. Yo recuerdo cuando los planes de vivienda, cuando yo empecé a trabajar,
los planes de vivienda sí que eran planes muy financieros, porque en ese momento los tipos de interés estaban al 17%. Entonces, los planes de vivienda requerían el atacar un gravamen fuerte que era el tipo de interés. Ahora, por mucho que los tipos hayan subido, no ese es el problema. No, para el comprador de vivienda no ese es el problema. Sin embargo, sí que hay un problema claro que ya lo hemos tenido en otros planes de vivienda. Lo que pasa es que como nos gusta llamarlo todo en inglés y que parece que venga de fuera, en vez de recuperar lo que hemos hecho bien aquí, que es el Help to Buy, ¿no? Que son los avales, mediante avales del Estado o de la Administración autonómica, las entidades financieras privadas convenian para, a ese tipo de viviendas, ampliar la hipoteca del 80 al 95% o incluso al 100% para aquellos familias de rentas medias y jóvenes solventes que pueden acometer el pago de una cuota hipotecaria sin problema, pero que no han podido acumular el ahorro necesario de ese 20%, ¿no? Para iniciar esa rueda de propiedad. Es una medida que llevamos tiempo demandándola, que no, siempre nos habían dicho que ni hablar. Pues es verdad que la primera fue la región de Murcia, la primera que la introdujo, pero no la ha implementado todavía. Luego fue Andalucía y Madrid, de repente, que yo decía, no puede ser que seamos en Madrid los que más luchamos por esta medida y la Comunidad de Madrid no lo coja Murcia, lo coja Andalucía y Madrid no. Pero sí, llegó un momento dado que Ayuso dijo, venga, tírale. Lo que pasa es que, claro, lo hizo con solo 18 millones de euros que han volado, ¿no? Conveniando con el Banco Santander, con la Caixa y con Ibercaja, y han volado. Entonces ahora lo importante es convencer a la administración y a ser posible también a nivel estatal, a través del ICO, ¿no? Que es la idea que ha lanzado Sánchez, de que existan esos avales y de que las rentas medias sin excesivo ahorro puedan acceder y el ahorro lo vayan haciendo mes a mes con su cuota hipotecaria. Y ya como última medida, la quinta y última, y paro ya, que es que, pues una vez, si verdaderamente consiguiéramos este Pacto Nacional por la Vivienda, donde estos 4 objetivos lo tuvieran claro todas las administraciones públicas y remáramos todos para conseguirla, que al fin y al cabo, como veis, somos un sector que no estamos pidiendo ayudas, ni estamos haciendo o pidiendo o reivindicando nada que vaya a perjudicar a algún otro sector. Generalmente las peticiones, yo como en Asprima también estoy en COE y en CEIN, veo que luego hay muchas cainitas, porque muchas veces algo que propones tú en realidad está perjudicando a otro sector, ¿no? Pero estas medidas no perjudican a ningún otro sector ni consumen presupuestos públicos. Bueno, me podéis decir, hombre, la fiscalidad, ya, pero la cuestión es que digo, si lo que queremos hacer es incrementar más que duplicar la producción, pues hombre, ahí sí que sí, se da la regla de 3, de que si yo bajo la fiscalidad pero incremento la producción, pues se me va a quedar los ingresos fiscales exactamente igual, ¿no? Entonces, si se cumpliera este propósito y estas 4 medidas, ahora ya la pelota está en el tejado industrial, ¿no? De los productores. Y ahí sí que yo digo que yo creo que somos un sector muy resiliente, que sabemos adaptarnos mucho a los vaivenes, porque siempre ha sido un negocio muy cíclico y que realmente el sector quedó destruido en el año 2008. Yo es que cuento con los dedos de una mano las empresas como la mía que han sobrevivido, muy pocas, y generalmente las pocas que han sobrevivido además han tenido que ser mediante capital, atrayendo capital internacional, ¿no? Pero el problema es que somos un sector que nos hemos quedado muy pequeño, o sea, no somos capaces de producir más que esas 88.000 viviendas que pusimos el año pasado en el mercado. Yo creo que este año vamos a producir menos. Por el problema de que la demanda sigue fuerte, pero la atracción de la inversión está bajando. Y creo que somos capaces de reinventarnos y de acometer ese incremento de producción, excepto por una cosa, que es por la mano de obra. O sea, ahí sí que no encontramos la fórmula y lo tenemos muy estudiado con CNC, que es la Confederación Nacional de la Construcción. Está trabajando mucho en ello, y con el Ministerio de Seguridad Social y con el Ministerio de Trabajo, ver
¿qué podemos hacer? ¿Cómo es posible que no podamos incrementar nuestras plantillas, además con un escenario donde en apenas, o sea, el 60% de nuestras plantillas tienen más de 50 años? Es que en apenas 10 años se nos van a jubilar todos y no está entrando gente joven. Y además, en este empeño que tenemos el sector, lógicamente, de digitalizar la construcción, de industrializar la construcción, es que encima es muy difícil digitalizar e industrializar con trabajadores de más de 50 años que no son ni nativos digitales, ni los promotores no paramos de desarrollar nuestros proyectos en BIM, que es una fórmula de modelización en 3D informática, pero no podemos, como realmente se le saca partido al BIM, es implementándolo en obra y que todo el mundo esté conectado y que hasta el último replanteador del fontanería o del pladur vaya con su iPad replanteando y metiendo. Claro, en este momento vas a mis obras y es imposible, o sea, con la mano de obra que está ahí, implementar eso. Siguen yendo con el plano, el lápiz y al igual que la administración, porque decimos esto con la administración igual, o sea, sí, no, mándamelo, lo mandamos digitalmente, tal, no sé qué, y luego te llaman y te dicen, oye, por favor, si me lo puedes imprimir y me lo traes en papel, te lo agradecería, y ahí le ves con el escalímetro midiendo, ¿no? Entonces, de alguna manera hay que pues dignificar o redignificar la formación profesional, no sé si cambiarla de nombre, hacer una campaña de comunicación clara en los institutos y de que trabajar en la obra no es como la gente se imagina, y que el sector servicios sí que tiene un problema de mano de obra, pero quizás son contratos más precarios. El sector de la construcción tiene unos convenios muy potentes, y que además ahora se buscan perfiles con capacidad de crecimiento y con ese conocimiento de nuevas tecnologías, ¿no? Y luego también habrá que hacer sí o sí el atraer de nuevo, hacer legalizaciones de trabajadores que tenemos ilegalmente en España y traer trabajadores de origen. Y en todo eso aplicar una formación fuerte, que para eso sí que tenemos capacidad. La CNC tiene la Fundación Laboral de la Construcción, que es muy capaz de dar la formación necesaria para la construcción. Entonces, bueno, pues son 5 medidas muy necesarias y que no pararé de repetir una y otra vez. Y que yo, Julián, la verdad es que no sé si estuviste tú en el segundo día de la jornada del Economista. No completa, pero pues es que la clausuró, o sea, yo clausuré la primera jornada explicando un poco... La segunda fue Almeida, ¿no? No, la clausuró Almeida, pero antes de Almeida, porque habían hablado con Juan Bravo. Y la iba a clausurar Juan Bravo y de repente Almeida dijo, no, que voy yo. Y entonces digo, menudo follón tenéis. Digo, bueno, ya os aclararéis. Y entonces clausuraron los dos. Primero habló Juan Bravo y luego Almeida. Y la verdad es que, mira, desde las veces que te reconforta, porque había estado reunida con Juan Bravo la semana anterior en Génova, yo siempre con mi pedagogía, con esto mismo que... Y bueno, me di cuenta, digo, bueno, pues cuando hacía preguntas y tal, digo, no tiene mucha idea ni de urbanismo ni de vivienda, o sea, creo que esto que le estoy contando le suena todo a... Sí. No tenía ni idea. Oye, pues en una semana fue capaz, no te puedes imaginar cómo clausuró el otro día. Pim, pam, pum, me llama hoy Daniel, el secretario general, porque han publicado y dice, oye, Juan Bravo, estupendo, menudo discurso, parece que se lo hemos dictado nosotros. Digo, no, pero es que claro, ha cogido el informe, se lo ha leído, lo ha hecho suyo. Digo, esto no me había pasado en la vida. Entonces, veremos a ver si bueno, y luego, claro, clausuró acto seguido el alcalde, que también con el alcalde sí que es más conocedor y he tenido oportunidad de explicarle más y vamos, ha hecho suya una frase que le dije yo, digo, alcalde, ya que Madrid tenemos la gran suerte de que va a salir ahora mucho suelo, los desarrollos del este, mucho suelo finalista, digo, puedes convertir a Madrid en la capital europea de la vivienda asequible, ¿no? Porque en Europa esto también es muy sensible a esto, ¿no? La affordable housing, ¿no? Y él ya se ha hecho suya la frase y dice, vamos a ser la capital europea del affordable housing. Pues vale, pero para ser eso
hay que implementar todas estas medidas que te estoy diciendo, porque si no, no tenemos esa capacidad de producción. Así que, bueno, espero que os haya quedado claro en lo complejo que es este mundo y que, sobre todo, que nada de que la vivienda la hace la administración, ni el urbanismo la hace la administración, entonces es incomprensible cuando se legisla a espaldas de quien verdaderamente implementa, se juega el dinero y saca adelante esa infraestructura social que es la vivienda.